noches. Gracias a todos ustedes por asistir hoy a esta charla sobre las colisiones entre galaxias y el billar cósmico, que es una actividad que está enmarcada en el escenario de la nueva proyección del Planetario de Medellín, Colisiones Cósmicas, y que busca pues, complementar un poquito precisamente esa proyección que se está dando en el planetario, que les recomiendo que vengan y la miren, que está muy interesante. Hoy yo les voy a hablar un poquito acerca de colisiones de cosas raras. Para todos nosotros es muy normal hablar de, bueno, yo no sé para ustedes qué tan normal es, para un conductor de carro probablemente estarse chocando es fácil, la gente de pronto no tanto, bueno, depende, en diciembre en el centro no choca mucho. La idea es que hablemos un poquito acerca de colisiones que básicamente ninguno de ustedes ha visto. Pues yo no creo que espero que ninguno de ustedes haya visto de manera explícita la colisión entre dos galaxias. Lo que vamos a ver hoy, en este ratico precisamente, es ver cómo en efecto, primero, la verdad es que no es para nada improbable que dos galaxias colisionen en el universo. En segundo lugar, que es tan fácil que dos galaxias colisionen como que dos bolas de billar colisionen en una mesa, dependiendo de quién esté jugando billar. Si yo estoy jugando billar, no colisiona nada. Sin embargo, en el universo las galaxias colisionan con muy buena frecuencia. Frecuencia suficiente como para que esas colisiones sean culpables porque usted esté parado aquí hoy o sentado, como sea que esté acomodado, viendo la charla. Como vamos a ver al final de la charla, si las colisiones entre galaxias no pasaran y no pasaran como pasan y como han pasado en la historia del universo, usted no estaba aquí. El universo que correspondería al instante de hoy sería completamente diferente, y eso diferente implicaría precisamente que usted no estuviera aquí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? ¿Qué es lo que vamos a tratar de ver? Vamos a hablar primero inicialmente que es una galaxia. Pues todos hemos visto una bola de billar, de tal manera que cuando uno habla de un proceso de colisión de bolas de billar, pues para nadie es difícil imaginarse qué es lo que está pasando. Sin embargo, si bien uno utiliza el término galaxia con mucha libertad, es bueno hacer una definición prudente, sensata acerca de qué es lo que es una galaxia en términos generales. Después vamos a pasar directamente a ver cómo es que es ese asunto que las galaxias colisionan. Eso la verdad es una cosa que uno no se alcanza a imaginar, porque nosotros nunca hemos visto cómo se chocan dos planetas, cómo se chocan dos estrellas, mucho menos hemos visto cómo se chocan dos galaxias. Y otra vez, como les digo, no creo que ninguno de ustedes lo haya visto. De todas formas, lo que vamos a hacer es mirar básicamente históricamente cómo fue que pasó el asunto de tener un universo lleno de planeticas, con 9 planeticas, a tener un universo lleno de galaxias que se están dando cabezazos. Vamos a ver si eso sí se ve. Hombre, una cosa es que uno se imagine que las galaxias colisionan y luego vamos a verificar si sí, en efecto, pasa o no pasa que las galaxias puedan chocar en el universo. Y luego viene el que no te lo puedo creer. Vamos a ver cómo es que, les voy a mostrar cómo es que me gano la papita. Les voy a mostrar más o menos cómo es que hacemos el asunto, cómo es que hacemos el estudio del proceso de la evolución de la galaxia, cómo se hace todo el proceso de las observaciones, las simulaciones y todo este asunto, para que anoten la receta y pues monten su laboratorio de simulaciones de colisiones de galaxias en su casa. Después vamos a mirar una cosa que es delicada, y es, bueno, suponiendo que les logro vender la idea de que ustedes me creen que las galaxias se colisionan entre ellas mismas, así ustedes nunca lo hayan visto, les voy a contar qué es lo que pasa con alta frecuencia en el universo, cómo se enmarca realmente en el contexto cosmológico todo este problema de las colisiones entre galaxias, que como les había comentado hace un momentico, y vamos a ver entonces, se murió, cómo se relacionan las galaxias en el universo con la evolución del universo mismo. Es decir, las colisiones entre galaxias que tienen que ver entonces con el proceso de evolución de las galaxias como tal. Hombre, yo siempre digo esto, nada más ahorita estaba dictando una clase de astrofísica galáctica en la universidad para los estudiantes de pregrado y estábamos hablando precisamente de este asunto, y es que la astrofísica moderna como tal es realmente un campo científico reciente. Y la astrofísica galáctica como tal, en el escenario de la astrofísica en general, es de las más recientes áreas de trabajo
de las más recientes de áreas de trabajo. Si pensamos en asuntos de cronológicos, las galaxias no existen hace más de 90 años. Es decir, no quiere decir que haya una galaxia que tiene solamente 90 años, no. Las galaxias como nosotros las concebimos actualmente existen hace solamente 90 años, simplemente porque 90 años hacia atrás no teníamos ni la más mínima y remota idea de que las galaxias existían como entes individuales. Hasta principios de 1900, todo lo que se veía en el cielo, absolutamente todo lo que se veía en el cielo, los planetas del sistema solar, las estrellas y algunos objetos nebulares, se creían estaban todos metidos en el interior de este objeto, que para más o menos 1800 era lo que creíamos era la galaxia. Este es un mapa de la galaxia que construyó William Herschel por allá a mediados, principios de 1800 y en principio representa la distribución de todo lo que se puede ver. Para ese entonces, si uno cierra los ojos, la imaginación de los astrónomos no iba más allá de los bordes de la galaxia, que era simplemente un agregado de estrellas que como un conjunto contenía todas las estrellas que se veían en el cielo, los planetas del sistema solar y lo que para la época los astrónomos llamaban las nebulosas. Había algunos objetos nebulares que se distinguen bastante de los planetas o de las estrellas porque tenían forma borrosa, eran unas nubes bastante difusas, en algunos casos difíciles de ver y se necesitaba inclusive imaginación para poderlas observar, pero se veían como nebulosas. Había algunas nebulosas irregulares, otras que tenían forma como se les llamaban nebulosas planetarias, otras que se les llamaban nebulosas espirales porque mostraban estos patrones, como cuando uno destapa la lavadora y está dando vueltas o cuando está revolviendo el tinto, se les llamaban nebulosas espirales y a otras se les llamaban nebulosas elípticas. Solamente hasta más o menos 1920, 1925, este señor, astrónomo, boxeador, abogado, carnicero, quién sabe qué otras cosas hizo, Edwin Hubble, hizo un trabajo bastante interesante, bastante importante para nosotros, y fue el siguiente: determinó la distancia de esta galaxia, la galaxia de Andrómeda. En términos generales, la galaxia grande, no es la galaxia más cercana a nosotros, a la Vía Láctea, pero sí es la galaxia grande más cercana a nosotros, es esta, la galaxia de Andrómeda. Se puede ver a ojo desnudo cuando usted está en Medellín, de pronto en Guarne, de pronto en Río Negro, y la conocían los griegos. Este hombre determinó la distancia a esta galaxia y verificó que la distancia a la que se encontraba este objeto era al menos 3 veces mayor que el tamaño estimado para la galaxia que se había observado a principios de 1900. Si este objeto está 3 veces más allá del borde de la galaxia, ¿qué quiere decir? Que no está en la galaxia. ¿Sí o no? Usted compra unos zapatos, usted tiene un balón, usted tira el balón. Si el balón está en el patio de su casa, pertenece a usted. Si el balón está en la sala de su casa, pertenece a usted. Pues usted tira el balón y cae en el patio de su vecino, el balón ya pertenece a su vecino. Lo mismo hizo este tipo. Él determinó la distancia a la galaxia de Andrómeda y encontró que a través de sus observaciones, de manera unívoca, pudo mostrar que este objeto estaba completamente por fuera de los bordes, de los confines de nuestra propia galaxia. Eso verificó que la galaxia de Andrómeda entonces representaba un sistema completamente aparte al nuestro, a nuestra Vía Láctea, y dio pie a que no solamente la galaxia de Andrómeda, sino muchas otras galaxias formaran a ser parte entonces de un nuevo universo. En 1600 más o menos el universo consistía de el Sol, los planeticas y las estrellas pegadas del fondo celeste. Entre 1600 y 1800 el universo creció exponencialmente y se volvió el Sol, los planeticas, las estrellas regadas por todas partes en el universo, en principio de acuerdo a Newton distribuidas uniformemente a lo largo de todo el universo, y ya no solamente había estrellas, sino que había nebulosas y cometas y cualquier otro reguero de objetos difusos y objetos extraños. Para 1920, gracias a este descubrimiento, el universo se expande de nuevo y dejamos de ser simplemente planeticas, estrellas, no, pasamos a ser una galaxia que es una colección gigantesca de estrellas. Cada punto brillante que uno ve aquí y cada punto brillante que tampoco ve es una estrella, y pasa a tener entonces una de estas y nuestra propia Vía Láctea a ser una de estas, y la galaxia del remolino a ser una de estas, y la galaxia del sombrero a ser una de estas, y se llenó el universo de galaxias. Desde 1920 entonces se pueden escribir libros de astrofísica galáctica y se pueden dictar charlas acerca de las galaxias en
en el universo, y eso nos da, pues, eso es lo que me ha dado la papita. Entonces yo en principio le debería dar gracias a este señor, porque gracias a él es que yo puedo hacer las cosas. Miren, esto es una fotografía, te odio. Esta es una fotografía de una galaxia hace 100, 150 años. La astronomía hace 100, 150 años no hubiera podido haber sido un campo de acción para mí. Ustedes no quieren ver los garabatos que yo puedo dibujar. La astronomía no se vuelve una ciencia realmente formal hasta que la fotografía no se desarrolla como una actividad bien hecha. Antes de eso, los astrónomos, Galileo, el primero de ellos, y de ahí en adelante todos los demás, se dedicaban a hacer observaciones y a pintar lo que veían. Imagínense yo con los garabatos que hago, me dicen dibuje un carro y pongo un cuadrito y dos bolitas, me dicen dibuje la galaxia del Remolino, dibuje la galaxia de Andrómeda. Es imposible entonces hacer algo preciso si uno compara esto o con esto, que es lo que vemos hoy cuando vemos las galaxias. Hay otra razón por la cual nosotros podemos hablar con la propiedad con la que podemos hablar acerca de las galaxias en la actualidad, y es que las podemos ver literalmente hablando como nos dé la gana. En astrofísica, en la naturaleza, en el universo en general, uno puede mirar al universo con diferentes ojos, y dependiendo de los ojos con los que los mire, uno va a ver una cosa distinta. Si uno mira al universo en longitudes de onda de radio, mirando radiación como la que usted detecta en su radio cuando está escuchando Estrella Estéreo por la mañana, podría ver una galaxia, y si la observa en rayos X o en rayos gamma, por ejemplo, observaría un objeto en principio completamente distinto, por más que esté viendo el mismo cachivache. Estas son 1, 2, 3, 4, 5 imágenes de la galaxia de Andrómeda tomadas, la misma galaxia tomadas en 5 bandas diferentes. Observar una galaxia en una banda diferente nos revela o nos da información detallada acerca de diferentes o de los diferentes procesos físicos que están pasando en el interior de ese objeto. Las observaciones en radio, por ejemplo, nos revelan información acerca de cómo está distribuido el gas. Una galaxia, como vamos a ver a continuación, es una palanganada de gas gigantesca, un montón de gas, siendo una componente minoritaria en términos de su masa, pero muy importante en términos del rol que juega el gas en una galaxia. Poder hacer este tipo de observaciones y estudiar las propiedades del gas en esa galaxia es vital, es extremadamente importante. Simplemente por lo siguiente, las estrellas se forman de gas. Si no hay gas, no hay estrellas. Si no hay estrellas, no hay galaxia. Me quedé sin trabajo. Si uno mira las galaxias en infrarrojo, ve una cosa completamente distinta. En infrarrojo, usted puede ver, por ejemplo, su cuerpo. Usted está a 37 grados centígrados. En principio, cualquier cuerpo que esté por encima del cero absoluto emite radiación, una radiación que nosotros llamamos radiación térmica. Por eso aquí en Explora usted va y se para en la cámara de este infrarrojo y ve su garabato en infrarrojo ahí al frente. En el caso de las galaxias pasa lo mismo. Cuando uno toma imágenes de una galaxia en infrarrojo puede encontrar que ve lo que no vería, por ejemplo, a ojo desnudo en rayos X, y es la distribución de las estrellas más frías o del polvo. El polvo es otra componente muy importante en una galaxia porque representa la distribución de material enriquecido del cual se forman, por ejemplo, los planetas, las personas, las vacas, etcétera, etcétera. Esto es lo que usted ve con sus ojos. Mire, esto es lo que usted ve. Si usted mira por un telescopio, si usted mira por un telescopio la galaxia de Andrómeda, usted no va a ver esto. Esto solamente se logra cuando usted con un telescopio y una cámara hace una exposición larga. Con su ojo usted vería una motica ahí borrosa y usted, eso es todo. Para eso me gasté una fila de media hora. Uno solamente utilizando técnicas observacionales más o menos maduras puede hacer observaciones de este tipo. Pero acudamos solamente al hecho de que solamente en el visible solamente usted puede ver esto. Usted no ve esto, usted no ve esto. Esto es todo lo que usted ve, la luz visible. Sus ojos están diseñados y evolucionaron a lo largo del tiempo para detectar la luz visible simplemente por el sol. El Sol es la estrella que emite radiación visible y que ha hecho que la vida sobre la superficie de la Tierra se desarrolle alrededor de ese tipo de radiación. Por eso usted en principio solamente puede ver la galaxia de Andrómeda o cualquier otra galaxia en estas longitudes de onda. Si usted se va para el ultravioleta o se va para los rayos X o rayos gamma, va a ver objetos diferentes. En ultravioleta, por ejemplo, usted ve las regiones más calientes donde están, por ejemplo, las enanas blancas.
donde están, por ejemplo, las estrellas de neutrones. Y en rayos X, que son las longitudes de onda que ya son de alta energía, usted puede ver entonces cuerpos calientes de verdad, donde está, por ejemplo, el centro de la galaxia, donde están las distribuciones de los objetos compactos, estrellas de neutrones y probablemente agujeros negros. Solamente debido a esto, nosotros hemos podido incrementar de manera inconmensurable el conocimiento que tenemos, no solo sobre las galaxias, sino sobre todos los objetos astrofísicos que podemos observar. Uno juega este mismo juego con los planetas, con las estrellas, con el medio interestelar, con cualquier cosa que quiera estudiar en el universo, porque mirándolo con diferentes ojos, podría entonces descifrar procesos físicos que están pasando en ese cuerpo en diferentes escalas de energía. ¿Qué es una galaxia entonces? Dado que usted puede ver una galaxia en diferentes longitudes de onda, puede darse cuenta que tiene gas, puede darse cuenta que tiene polvo, puede darse cuenta que tiene estrellas, puede darse cuenta que tiene planetas dando vueltas alrededor de las estrellas y dentro de esos planetas tiene bolsas de agua caminando calientes, hablando de astrofísica galáctica, puede darse cuenta que tiene estrellas enanas blancas, estrellas de neutrones, agujeros negros. La idea es entonces, en función de esas cosas que nosotros vemos, definamos qué es una galaxia. Miren, esto que estamos viendo aquí, todos son ejemplos de galaxias. Una galaxia, en términos generales, uno lo define como un sistema que está ligado gravitacionalmente a sí mismo, que debe su estructura y su forma a la gravitación que ejerce una estrella en este extremo de la galaxia sobre otra estrella en este extremo de la galaxia. Y está compuesta básicamente de tres cosas. Está hecha entonces, de acuerdo a nuestras observaciones, está hecha de gas, está hecha de polvo, está hecha de estrellas y además está hecha de algo que nosotros no podemos ver. Está hecha de una cosa que nosotros llamamos materia oscura y sobre la que vamos a hablar más tardecito. Una galaxia normal, como la Vía Láctea, por ejemplo, se podría ver como esta cosa que tenemos aquí. Suponga que usted tiene una arepa y le tira un huevo frito encima. La manera como está distribuida la mayor parte de las estrellas y del gas en nuestra Vía Láctea sigue la distribución de la arepa y el huevo. Tenemos un disco delgado de gas, de polvo y estrellas que representa o que constituye lo que nosotros llamamos el disco galáctico. Ahí es donde está el 99.9% de las estrellas de la galaxia. El 99.999% del gas, y ahí es donde está, por ejemplo, nuestro Sol. En nuestra galaxia, en la Vía Láctea, el Sol es una estrella que está por aquí en el disco a mitad de camino entre el borde y el centro galáctico. En la región central hay un abultamiento central, que sería como la yema del huevo frito que usted puso sobre la arepa. Es una distribución de estrellas que es más o menos esferoidal, vista de canto, perdón. Esto es viendo la arepa con el huevo encima de cara y esto es viéndola de canto como cuando usted ya le va a meter el mordisco. Esto que hay aquí es un abultamiento central de estrellas, mayoritariamente. Hay alguna fracción pequeña de gas, pero está mayormente dominada de estrellas y muy probablemente en su centro hay un agujero negro supermasivo de más o menos 1 a 10 millones de masas solares. Esto es lo que nosotros llamamos la estructura de una galaxia espiral típica. Una galaxia espiral típica entonces tiene un disco estelar, en ese disco estelar aparecen bracitos donde están formándose las estrellas, ahí también está metido el gas, que es el que está induciendo el proceso de formación de nuevas estrellas, hay un esferoide central, que es un remanente del proceso de la formación de la galaxia, en parte debido a las colisiones que ha experimentado la galaxia a lo largo de su historia, y alrededor de todo esto hay una cosa gigantesca que tiene 10 veces el tamaño de la estructura estelar, que es lo que nosotros llamamos el halo de materia oscura. Es decir, es como si yo no fuera yo, sino que fuera yo multiplicado por 10. Imagínense este flaquito multiplicado por 10, y el halo de materia oscura representa entonces ese borde que iría a esta escala más o menos hasta donde está la pared del auditorio, y eso en todas direcciones. Ese halo de materia oscura realmente representa el 90% de la masa de la galaxia. En la forma de estrellas, de gas y polvo, lo que nosotros llamamos masa bariónica, electrones, protones, átomos, todas esas cosas, solamente hay del orden del 10% en una galaxia. Entre el 90 y 80% es todo materia oscura. ¿Qué es la materia oscura? No me pregunten porque no sé. Y Carlos no sabe, y Pedro no sabe, y Pepe no sabe, y Raúl no sabe, y Federico no sabe, y nadie sabe. Es una cosa en la que estamos trabajando actualmente porque no tenemos ni la más mínima y remota idea qué es. Experimentamos su presencia en términos de los efectos dinámicos que esa materia surte sobre las galaxias, pero no sabemos de qué está hecha. Entonces, cuando uno ya ha visto la estructura de una galaxia como esta,
Ya sabe, ya sabe cuál es la casita, usted ya sabe cómo es la casa donde vive, ya sabe cuál es la forma de su Vía Láctea. Tiene la forma de una arepa de desayuno con un huevo frito. Y usted está ahí en algún lugar en la mitad. Y no es la única galaxia en el universo que tiene esa estructura. Esto es una galaxia normal. Miren estos brazos. Toda esta región azul son brazos espirales que están repletos de gas. La coloración azul se debe precisamente al que teniendo mucho gas tiene la oportunidad de formar muchas estrellas. Estrellas jóvenes que se formaron en regiones donde hay una gran cantidad de gas disponible se forman como estrellas masivas y estrellas masivas son mayoritariamente azules. Precisamente por eso los brazos espirales son la parte más notable, más visible y más atractiva de una galaxia espiral en este caso. Hay otras galaxias espirales como esta que ya no son espirales normales, sino galaxias espirales barradas, que en lugar de tener muchos bracitos tienen una barra central y desde esa barra central salen los bracitos espirales. Pero no son el único tipo de galaxia. También hay otro tipo de galaxia. Hay galaxias que nosotros llamamos galaxias elípticas. ¿Quién de ustedes no ha visto un avispero? Todos han visto un avispero. Una galaxia elíptica luce exactamente igual como un avispero. Miren, esto que ustedes están viendo aquí, cada uno de estos puntos es una estrella en una galaxia elíptica. Esta galaxia se llama SM-110, que es una galaxia que está justo aquí al ladito de la galaxia de la galaxia Andrómeda. Es esta que está aquí. Esto es una galaxia elíptica, una distribución esferoidal de estrellas. Es como si usted cogiera una sandía y la partiera en 1000 pedacitos, en millones de pedacitos, y cada uno de esos pedacitos lo convirtiera en una estrella y ¡pac! Y se lo llevara para el cielo. Eso es una galaxia elíptica. Es una distribución esferoidal. Miren que una galaxia de disco tiene forma de disco. Una galaxia elíptica tiene forma no de elipse, sino de elipsoide. Tiene forma como de sandía o como de huevo. Depende de las condiciones dinámicas y depende de algunos aspectos asociados a la estructura de la galaxia, si esto puede ser una esferita o puede ser un esferoide estirado. Esto es otro ejemplo de una galaxia elíptica. Miren que se ven simplemente como peloticas, una galaxia elíptica, perdón, que se ven como peloticas ahí pegadas en el cielo. Se llaman elípticas porque cuando usted las ve proyectadas en el cielo, lo que ve realmente es una elipse estelar. Pero vista en 3 dimensiones, entonces es un elipsoide real. Estos son básicamente los 2 tipos de galaxias. De hecho hay más, uno puede enriquecer la clasificación poniendo galaxias irregulares, poniendo cosas raras, pero estos son los 2 tipos de galaxias que a mí me interesa que discutamos hoy, porque sobre ellos vamos a hablar bastante a lo largo del resto de la charla. Valga la pena notar que estas galaxias elípticas están en los 2 extremos de la distribución de tamaños en el universo. Las galaxias elípticas representan a las galaxias más pequeñitas que se observan en el universo y a las galaxias más grandes que se observan en el universo. No hay otra cosa más que gravedad detrás de esos objetos aberrantes que estamos viendo. Eso quiere decir entonces que muy probablemente las colisiones entre galaxias que usted está viendo ahí, o más bien que los objetos que usted está viendo aquí, los monstruos que usted está viendo no son más que galaxias. Esto y esto no son más que 2 galaxias que se están dando de trompadas. Esto y esto, 2 galaxias que se están dando de trompadas, lo mismo aquí, lo mismo acá. Y ellos verificaron entonces esa idea a través del uso de computadores, simplemente reproduciendo este par observado y otros pares. Pues, de hecho, actualmente, cuando uno hace simulaciones de galaxias, todavía va y mira el artículo de estos señores, porque es una Biblia, es como ¿cómo se llama? Los primeros libros de la Biblia. El Antiguo Testamento, es como el Antiguo Testamento de los simuladores de galaxias. Cuando uno va a hacer una simulación de una colisión de galaxias, uno básicamente va y mira el trabajo de esta gente, porque el trabajo no solo es pionero, sino que es muy bueno y logra explicar de manera sencilla básicamente todo lo que se ve. Pero entonces, ¿qué es eso todo lo que se ve? Ya vamos a mirar qué es lo que vemos nosotros ahora, no con los telescopios de hace 100 años, ni con las simulaciones de hace 40, sino que vamos a ver entonces qué es lo que se ve y qué es lo que hace maravillosas a las colisiones de galaxias y qué es lo que hace que a gente, que a enfermos como a mí, nos guste trabajar en este tipo de cosas. Miren, lo que están viendo ustedes ahí es esto. ¿Qué es esto? Una galaxia enorme, gigantesca, que en lo absoluto se parece a una galaxia elíptica o una galaxia espiral. Esta galaxia no es más que el resultado de una colisión, el producto de una colisión entre 2 galaxias. Esto era una galaxia espiral muy bonita, muy parecida a la Vía Láctea, muy llena de gas, muy llena de estrellas, con planeticas alrededor de esas estrellas y quién sabe si vacas pastando en esos planetas. Y llega una galaxia por encima de canto y ¡fa!
la golpea y la atraviesa y destruye toda la estructura del disco y nos deja con esta forma de carro de coche. Eso es lo que significa el nombre de la galaxia. Parece el carro de un coche de estos de caballos. Miren que hay un conjunto de características particulares en esta galaxia. El color. ¿Qué les había dicho a ustedes acerca del azul de las estrellas? Es gas y estrellas recién formándose. Lo que estamos viendo aquí es una pelota amarilla de estrellas que está asociada a un remanente estelar que había antes en la galaxia espiral, muy parecido y muy probablemente heredado en parte del esferoide central, del bulbo galáctico, de la yemita de la estructura del disco galáctico. Pero todo el material de alrededor es completamente azul. Eso lo revelan estas imágenes con zoom que tenemos aquí y estas que tenemos con zoom aquí, en donde se está viendo que hay una gran acumulación de gas. Una gran acumulación de gas es una gran acumulación de estrellas recién formándose. Si usted comprime el gas, lo desestabiliza. Desestabilizar el gas, es decir, le forma estrellas. Cuando usted tiene mucho gas con la posibilidad de formar estrellas, entonces ese gas va a formar muchas estrellas tan masivas como sean posible. Y otra vez, entre más masivas sean esas estrellas, más azules van a ser, y eso es lo que ha hecho que esta galaxia tenga esta connotación. Una cosa muy importante, o un par de estructuras muy importantes que se observan entonces cuando uno hace observaciones propiamente dichas de sistemas de galaxias en interacción, es precisamente eso. El primero es que puede encontrarse con estructuras como estas, anillos, dinámicamente. Eso no lo hace la naturaleza gratis, es decir, la naturaleza no forma este tipo de estructuras for free, sino que tiene que agarrar usted, es como las piedras de mármol no se configuran de manera natural en la forma de la Venus de Nilo. Usted tiene que llevarle a un artista que le dé cincel y almadana a la piedra para que le dé esa forma. La naturaleza per se no configura este tipo de sistemas porque son inestables y porque no son baratos de hacer, no son económicos. Usted tiene que hacer algo, darle cincel a la galaxia, en este caso literalmente hablando, agarrar la pata, para destruir lo que antes era una galaxia de disco y dejar que se forme este tipo de estructuras anulares. Es la primera. La segunda, entonces, es que uno puede evidenciar que siempre que ve sistemas de galaxias en interacción, ve formación estelar al 1000. 100% formación estelar disparada, en una explosión de formación estelar bastante eficiente. Otra cosa que se observa cuando uno entonces, o que se detalla cuando uno observa entonces cualquier otro tipo de colisión de galaxias, es como lo veían en las imágenes del principio, pero ya con imágenes de mejor resolución, es que son estructuras macroscópicas. Es decir, esto no tiene la forma no tiene el tamaño de un planeta, no tiene el tamaño de un sistema solar. Esto es una galaxia, una cosa que tiene probablemente el tamaño de nuestra Vía Láctea y está engullendo literalmente otra galaxia. Es muy común entonces encontrarse en el universo, cuando uno está haciendo censos entonces a gran escala, este tipo de objetos malformados, de estructuras malformadas que están asociadas precisamente al proceso de colisión. Hay un par de detalles también muy interesantes que aparecen cuando uno está colisionando galaxias, bien sea uno en un computador o bien sea la naturaleza en el universo, y es que las galaxias sacan bracitos. Esto que ustedes están viendo aquí son todos brazos de material que ha sido expulsado de esta región central. Esto que ustedes están viendo aquí es el núcleo de una galaxia, muy probablemente una galaxia espiral parecida a la Vía Láctea, y esto que están viendo aquí es el núcleo de otra galaxia, muy probablemente una galaxia espiral parecida a la galaxia de Andrómeda. Durante el proceso de colisión se expulsa material. Y ese material en muchas situaciones se configura en este tipo de estructuras, brazos o puentes de marea. Antes de que estas dos galaxias se juntaran, en la mitad entre ellas aparecía un puentecito que las conectaba. A esos puentes se les llama puentes de marea. Son puentes de material, cadenas de material gaseoso y estelar que se extienden entre las dos galaxias por culpa de las fuerzas de marea gravitacional que ejerce una galaxia sobre la otra. Las mismas fuerzas de marea gravitacional que ejerce la Luna sobre la Tierra y que hace que se levante el agua en el océano. Este material, por el contrario, está siendo expulsado por culpa del choque. Haga de cuenta que, otra vez, cuando se choca un carro, el material no se queda solamente con el carro, eso, vuela carro al zarzo. Lo mismo pasa aquí, cuando dos galaxias están colisionando, la velocidad de colisión entre un par de galaxias excede los 300 kilómetros por segundo,
Lo que quiere decir, eso va entre 300 y 500 kilómetros por segundo. A esas velocidades, entonces, la probabilidad de que haya material que salga expulsado, material quiere decir gas, estrellas, planetas, naves espaciales, telescopios espaciales, este tipo de cosas, salgan disparados por el espacio y formen este tipo de estructuras. Este tipo de estructuras en particular, que está asociado a este par de galaxias que se conoce como las galaxias de las antenas, es altamente rico en gas. Es muy probable que básicamente en todas las colisiones de galaxias que involucran dos galaxias espirales, y ahorita lo vamos a ver en las simulaciones, forme este tipo de brazos de gas. Y es muy probable que este gas que está aquí vuelva a formar estrellas. De hecho, lo que ustedes están viendo, aquí hay grumitos, aquí, son grumitos de gas que están colapsando y están empezando a formar galaxias enanitas. Galaxias enanas que se forman de los brazos de marea gravitacional producidos durante una colisión como esta. A esas galaxias se les llama galaxias enanas de marea, precisamente porque son unas cositas así chiquititicas, son galaxias pequeñiticas que se forman de los sobrados, literalmente hablando, del proceso de colisión de una galaxia. Miren que si uno llega y hace un zoom, miren este recuadrito verde que hay aquí, es un zoom del telescopio espacial, puede hacer un zoom a esta región que corresponde al núcleo de una de las galaxias que está colisionando. Miren que es todo lo que ustedes están viendo aquí. Estrellas nuevas. Cada una de esas pecas brillantes grandes que ustedes ven aquí es un cúmulo estelar nuevo que se está formando por culpa de toda la cantidad de gas que hay ahí disponible en órbitas altamente inestables que pueden entonces formar estrellas nuevas. Otra vez, el gas en una galaxia en condiciones normales, el gas en una galaxia en condiciones normales, como esta por ejemplo, está más o menos pausado, está en unas condiciones de más o menos equilibrio. Entonces una galaxia como esta forma más o menos 5 estrellas como el Sol por año. Eso es relajado, y el gas ahí va a lo bien, calmado. Pero en unas condiciones tan extremas como las que hay en juego en una colisión como estas, la rata de formación estelar se puede disparar entre un factor de 100 y 1000. Entonces, en lugar de usted estar formando 5 estrellas como el Sol, puede formar 100 estrellas como el Sol, 500 estrellas como el Sol, 1000 estrellas como el Sol. Y eso es lo que está pasando aquí. En estas colisiones en particular, el gas se acaba, pero así, chuki, chuki, cha, en un 2×3, porque todo el gas se consume rápidamente en un proceso frenético de formación de estrellas, simplemente porque el gas en estas condiciones ya no está en una situación estable como antes de que pasara la colisión. Antes de que pasara la colisión el gas estaba ahí estable, moviéndose relajado a 250 kilómetros por hora alrededor del centro de la galaxia, pero aquí ahora se está moviendo de manera turbulenta, de manera caótica, lo que hace entonces que el gas se pueda comprimir, enfriarse y colapsar para formar estrellas. Miren esta galaxia qué tan bonita, toda azulita, solamente precisamente debido a eso. Esta nube que están viendo aquí, esta parte borrosa o opaca que están viendo aquí, no es más que gas y polvo que está oscureciendo todo el montón de estrellas que hay detrás de esta parte nuclear de la galaxia de las antenas. Si uno quiere ver regiones del universo donde estén formando estrellas, busque galaxia en colisión, porque ahí es donde se están formando las estrellas en el universo actualmente. Miren que se ven cosas raras, es que cómo no se va a asustar cuando uno ve una cosa de esta en un telescopio. Uno acostumbrado a ver planeticas bonitos, a ver a Saturnito con sus orejitas, a ver las galaxias con las espirales, y llega y se encuentra con una cosa como estas que no tiene forma absolutamente de nada. Miren que ustedes de todas formas ya saben que este tipo de estructuras se debe a la dinámica, es una respuesta de la dinámica de la colisión. Se ven cosas raras y se ven cosas aún más raras. Miren esto. Se parece a unos floreros que había en la casa de una vecina, que eran unos floreros de colores, que eran como yo no sé si eso era una mata a la final, que tenían uno azul, uno rojo, uno verde, parecían la cola de un pavo real. Mire esto. Esto que ustedes están viendo aquí no es más que una pobre galaxia de disco que está siendo, literalmente hablando, destruida por la interacción que está experimentando con esta galaxia elíptica. Con esto les verifico lo que les decía ahorita, una galaxia espiral es una niña mimada. Uno coge una galaxia espiral y le hace así, y esa vaina se desbarata. Esa vaina se desbarata porque son altamente inestables. No tan inestables, pero para el ambiente tan hostil en el que están metidas, es que eso es como meter un bebé de un mes en un pogo.
Esta cosa es, el ambiente, eso no es un ambiente para un niño. Una galaxia de disco es tan delicada como esa. Uno puede tener una galaxia disco en unas condiciones más o menos aisladas, donde tenga, es que me acabo de nacer un niño, entonces tengo los ejemplos de bebés alborotados. Entonces, tengo el niño chiquitico y tengo el niño más grande, y el niño grande va, le jala las orejas, le jala el pelo, le aprieta la nariz, cualquier cosa. El bebé va a sobrevivir a eso, pero él no va a sobrevivir a que el hermanito grande llegue a jugar fútbol con él, o que quiera jugar Goku, o que quiera, no. Porque le va a pasar lo que le pasó a esta galaxia. El ambiente es extremadamente hostil para las condiciones en las que se encuentran metidas las galaxias. Y esto va a ser una clave extremadamente importante para lo que tenemos nosotros actualmente en el futuro y para lo que va a ser el futuro de las galaxias en el universo. Y es que las galaxias espirales están condenadas a morir, precisamente debido a esa sensibilidad, a esa inestabilidad tan grande que hay asociada a la estructura del disco como tal. Hablamos mucho de las galaxias de disco, de las galaxias espirales, porque es que esas son las galaxias bonitas. Es como usted no habla de su vecina fea, no, usted habla de su vecina bonita. A ella es a la que mira y de ella es de la que raja uno raja y le pone conversa, a la otra ni la determina. Lo mismo pasa con las galaxias espirales. Las galaxias espirales son realmente estructuras muy bonitas, muy coloridas, muy llamativas y por eso es que uno le presta mucha atención a ellas. Sin embargo, si ustedes pueden verificar, aquí hay una galaxia elíptica. La galaxia elíptica, por ser elíptica, por ser esferoidal, tiene una gravitacionalmente es muchísimo más estable. Las configuraciones elipsoidales, por la naturaleza intrínseca del campo gravitacional de jalar hacia el centro con la misma intensidad todos los objetos, hace que ya sean mucho más estables. Esa galaxia está aquí y valdría tanto la pena concentrarse en esta como en esta. Sin embargo, le apuesto que todos ustedes no vieron esta, sino que vieron esta que está aquí. El fin del cuento es que tanto ellas como ellas se ven afectadas por la colisión de las galaxias y la evolución de esos objetos está determinada precisamente en función de qué va a pasar en el futuro con ese proceso de colisión y de fusión, porque es que el asunto no es solamente que es que van, se pegan un tiestazo en la jeta y siguen, no, van, se golpean, colisionan, quedan ligadas gravitacionalmente como vamos a ver y se van a fusionar para formar un objeto mucho más masivo que el que tenemos ahora. Ahora, todos ustedes han visto cómo ha evolucionado Medellín en los últimos 20 años, ¿sí o qué? Todos ustedes, bueno, no, los niños chiquitos no, pero la gran mayoría de ustedes ha visto cómo ha evolucionado Medellín en los últimos 20 años. ¿Cómo hace uno para verificar que lo que yo les voy a decir y que lo que les estoy diciendo es verdad? En particular, ¿quién de ustedes ha visto colisionar una galaxia? Si usted no lo ha visto, entonces ¿cómo me está contando esa historia que me está contando y cómo les voy a contar la historia que les voy a contar a continuación? Hay un problema muy interesante con eso y es que no hay tiempo. No hay tiempo para contarles todo ahorita y no hay tiempo para nosotros sentarnos y esperar a ver a que la galaxia de Andrómeda y la Vía Láctea colisionen. Simplemente por una razón única, llana y sencilla. No tenemos todo el tiempo de vida necesario para esperar a que eso pase. Hay civilizaciones, durante todo el tiempo de las civilizaciones, que son más o menos 5.000 años, hemos podido ver cómo cosas cambian en el firmamento, cómo cosas cambian en el cielo. Pero aún esas escalas de tiempo no se comparan en lo absoluto para poder ver cómo evoluciona una galaxia. ¿Qué es la persona más longeva en la superficie de la Tierra? Amparo Grisales, ¿quién más? Yo conozco a Amparo Grisales, mi mamá conoce a Amparo Grisales, mi abuelito conoce a Amparo Grisales. No sabemos de ir para atrás porque no había televisión, pero la vida de una persona, por más que dure, no alcanza para verificar con sus propios ojos qué es lo que pasa durante el periodo de tiempo en el que ocurre una colisión entre galaxias, de tal manera que nos toca hacer trampa. Realmente no nos toca hacer trampa, nos toca hacer ciencia. ¿Qué es lo que pasa? Miren, ¿quién de ustedes ha visto dar vueltas a la Tierra alrededor del Sol? ¿Cuántas vueltas han dado ustedes alrededor del Sol? Tantas como años tengan, ¿sí? O que usted tiene 15 años, le ha dado 15 vueltas alrededor del Sol, usted tiene 20 años, le ha dado 20 vueltas alrededor del Sol, para que después no chillen. Siempre les digo lo mismo, ustedes ya han paseado suficiente. Cada que usted viaja, en enero, miren, en enero ustedes van a estar aquí. En enero van a estar aquí, en junio van a estar aquí. Si esto tiene 150 millones de kilómetros, ustedes han pasado, al menos bajita la mano, 10 millones de kilómetros. Han paseado 10 millones de kilómetros en un semestre. Entonces no hay quejen que sí han paseado. Reclamen las millas, eso sí.
Miren qué es lo que pasa. La dinámica del sistema solar cambia en escala temporal dependiendo de qué tan lejos usted esté del centro del sistema solar. Eso es lo que dice la tercera ley de Kepler. Entre más lejos usted esté del centro del sistema solar, más lento se va a mover. En principio, uno podría ver en una fracción de un año cómo Mercurio le da vueltas al Sol. Le da más o menos 5 vueltas, 4 vueltas, mientras que nosotros le damos una vuelta al Sol. Pero miren que, por ejemplo, planetas como Neptuno o Urano necesitan años. Ni mi papito ha alcanzado a ver cómo Urano le da una vuelta al sistema solar. Usted necesitaría observar durante 160 años el sistema solar para ver que Neptuno le da una vuelta completa al sistema solar. Y aún así usted me cree que Neptuno le está dando vueltas al Sol en el sistema solar. Hay un asunto particular con este tipo de procesos, y es que estos procesos son todos regidos o dominados por la gravitación. Y la gravitación coordina la orquesta manejando escalas de tiempo diferentes para diferentes escalas. En el caso de la dinámica del sistema solar, entonces, dependiendo de qué tan lejos esté usted del centro, se va a mover más rápido o más despacio. Y las escalas características van entre 1 a 1 centenar de años. Las estrellas, en una galaxia, supongamos esto es más o menos lo que seguiría, la órbita que seguiría una estrella particular en el disco de nuestra Vía Láctea, por ejemplo, puede demorarse del orden de 230 a 250 millones de años en darle la vuelta al disco galáctico. El Sol, uno puede hacer las cuentas facilito, y se demora 230 millones de años en darle una vuelta a la galaxia. Nos tocaría esperar 230 millones de años antes de reclamar las millas por haberle dado una vuelta completa a la galaxia alrededor de su centro. Miren que eso ya se pasa con creces de los 200 años que tenemos aquí. Lo mismo pasa cuando usted está, por ejemplo, estudiando la dinámica de una galaxia satélite orbitando a nuestra Vía Láctea. Nuestra Vía Láctea tiene mosquitos dándole vueltas alrededor. Esos mosquitos son galaxias pequeñitas que están orbitando alrededor de ella, galaxias satélites. Y el periodo orbital de una galaxia de esas puede superar con creces el de una estrella en la galaxia. Es del orden de 400, 500 millones de años. Y entre más grandes sean las escalas, más lenta se pone la cosa. Si usted quiere ver el proceso de colisión de un par de galaxias, tiene que sentarse a esperar 2.000 millones de años, 3.000 millones de años, 4.000 millones de años. Y ni yo, ni Amparo Grisales, ni ustedes tienen el tiempo y la paciencia suficiente para sentarse a ver eso. Lo que hacemos entonces es no hacer trampa, lo que hacemos es hacer ciencia. Supongamos que usted es un alienígena y que llega a la Tierra y tiene un periodo de un día para hacer observación de la distribución de especímenes, en particular, digamos, humanos sobre la Tierra, y quiere construir un modelo sobre la evolución de los humanos. Como solamente tiene un día, usted realmente no tiene la oportunidad de escribir un modelo de la evolución de los humanos, porque usted necesitaría quedarse al menos 80 años para ver cómo es que fabrican al humano, cómo es que el humano nace, cómo es que el humano crece, cómo es que va evolucionando, pasa por pubertino, pasa por joven, pasa por adulto, pasa por viejito, hasta que se muere. Y tiene que esperar más o menos 80, 90 años, ¿ya? Dependiendo del país. Si va para Europa, tiene que esperar 100. Si usted quiere ver entonces cómo evoluciona un par de galaxias, tiene que hacer lo mismo en ese mismo periodo de tiempo, pero como es un marciano, y en el caso de nuestra analogía, tiene solamente un día, entonces, ¿qué puede hacer? Usted hace lo que hace el astrónomo. Se va para un parque y le toma fotos a todo lo que se mueva, hijo de madre. Un niño, una señora, un niño, otra niña, un niño, y toma miles de millones de fotos. Con esos miles de millones de fotos y un poquito de intuición, 2 o 3 ideas, usted ve más o menos que el viejito tampoco puede caminar, entonces después lo ponemos por ahí en la fila. El niño no puede caminar por sí solo y depende de alguien más. Luego ve un niño sutilmente más grande que ya camina solo, luego un poquito, y así sucesivamente usted coge los millones de fotografías que tomó, las analiza y con un poquito de perspicacia y algo de teoría, supongamos que tienen una teoría sobre la evolución que no es la de Darwin, o algo parecido a la de Darwin, usted construye un libro acerca de la evolución de la especie humana y sabe entonces que ellos pasan por una edad de bebé hasta una edad adulta, con una observación de un solo día. Lo mismo hacemos nosotros en astronomía. Nosotros no podemos esperar 2.000, 3.000 millones de años a que la cosa pase, pero sí podemos observar miles de millones de galaxias en el cielo, tantas como nos encontremos.
Desafortunadamente no podemos observar miles de millones de galaxias, solamente tenemos registro de algunos miles, casi que millones de galaxias. Y lo que hacemos entonces, mirar en diferentes escenarios qué es lo que está pasando y con un poquito de intuición, para nosotros esa intuición se llama física, con un poquito de física, con un poquito de ciencia, tratándonos de concatenar entonces un escenario más o menos coherente que nos permita explicar y decir, vea, estas son dos galaxias que están separadas y que están colisionando. Luego empezaron a colisionar y esa colisión distorsionó el material en esas dos galaxias. Luego el impacto fue tan fuerte que las dos galaxias se chocaron y se pegaron así hasta que ya se fusionaron y terminó este moco raro que tenemos aquí. Hicimos exactamente el mismo análisis y solamente utilizando un poquito de intuición y un poquito de física logramos entonces construir un modelo. Esa es una forma. La otra forma es que como tenemos entonces computadores y como nos gusta jugar con los computadores, podemos hacer simulaciones y decirle al computador, hágame la tarea. Esto es lo que pasa cuando uno le da a un gomoso con un computador un par de ecuaciones de dinámica y le dice, simule el proceso de colisión de un par de galaxias, que normalmente se demoraría 2.000, 3.000 millones de años y que en un computador, después de un mes de cálculo, se puede ver en una animación, en una charla, en 2 minutos. Miren que cada una de las estructuras que estamos viendo aquí se compara con lo que teníamos antes en las observaciones. Miren, lo que estamos viendo aquí, ¿que tiene forma de qué? De galaxia elíptica. Nosotros arrancamos con una galaxia espiral dándose un golpe con otra galaxia espiral que aparece por aquí. Miren los brazos, todo esto es una simulación numérica real. Y a través del proceso de colisión, miren, aparecen puentes de marea, aparecen los bracitos, aparecen brazos espirales de gran diseño como los de M51. Y miren que entonces la colisión no consiste solamente en que las dos galaxias llegan, se dan un guanabanazo y siguen, no. La colisión consiste en que ellas llegan, se atraen gravitacionalmente, quedan pegadas gravitacionalmente y terminan fusionándose para formar, en este caso particular, una galaxia elíptica. Resulta que las galaxias elípticas son el resultado de la colisión de dos galaxias espirales. ¿Quién lo hubiera creído? El proceso de evolución de las galaxias está fuertemente influenciado entonces por la manera como colisionan las galaxias. Miren, usted está preocupado por su futuro. No invierta en Interbolsa. Y tampoco se ocupe mucho para dentro de más o menos 2.000 a 3.000 millones de años por la tarde más o menos. Esto que estamos viendo aquí es una simulación numérica más o menos fidedigna de lo que sería el proceso de colisión entre la galaxia Andrómeda y la Vía Láctea. Una de estas galaxias, la más grande, que ya no recuerdo, creo que era la que estaba arriba, es la galaxia Andrómeda, la más pequeñita, la de la Vía Láctea. Miren qué bonitos esos brazos. Muy probablemente aquí se van a formar galaxias enanas. Aquí en el disco de alguna de estas dos, de esta que es la galaxia Andrómeda, estaremos nosotros dando vuelta en algún lugar. Nuestra órbita se va a perturbar por completo. Eso va a pasar dentro de 3.000 millones de años, no se preocupen. Pero miren que la colisión es tal que la galaxia de Andrómeda y la Vía Láctea se van a fusionar. Ellas de hecho están determinadas o destinadas a fusionarse desde el principio del universo. Las condiciones iniciales a partir de las cuales se formaron esas dos galaxias hicieron que ellas siempre estuvieran atraídas y que en un futuro vayan a colisionar para formar en el futuro una galaxia elíptica gigante, mucho más grande que las dos galaxias que las rodean alrededor. ¿Qué nos va a pasar a nosotros? Pues bueno, de aquí a 3.000 millones de años el Sol ya seguramente se habrá desaparecido, y si no ha desaparecido, pues a nosotros ya nos habrá evaporado de manera eficiente, lo que quiere decir que no estaremos aquí. Lo que le va a pasar al Sol o a lo que haya en su lugar es que la órbita de la estrella simplemente se va a despelotar, se va a perturbar. Va a empezar a moverse en cualquier otra dirección. Cuando dos galaxias colisionan, las que colisionan son las galaxias, no las estrellas. La probabilidad de que dos estrellas colisionen en un choque de galaxias es tan bajita como la que usted se gane en la lotería.
Piensen en lo siguiente, piensen en lo siguiente. En la Vía Láctea, supongamos que usted tiene el Sol y tiene la estrella más próxima al Sol, Próxima Centauri. Si usted hace una maqueta a escala del Sol y Próxima Centauri, tendría que coger 2 balines de medio centímetro cada uno. Poner al Sol aquí en Medellín y poner a Próxima Centauri en Bogotá. A escala. ¿Cuántos balines de medio centímetro no caben entre Medellín y Bogotá? Todos los que usted quiera. Cuando 2 estrellas se están moviendo en una galaxia, la distancia que las separa es con creces, pero con creces mucho mayor que la distancia o que el tamaño típico de esas estrellas. Ellas nunca van a colisionar cuando se están moviendo dentro de una galaxia. Y cuando son 2 galaxias las que están colisionando, las cosas no van a cambiar mucho. Lo que sí va a pasar es que la órbita del Sol en efecto se va a despelotar. Quién sabe dónde diablos vamos a terminar metidos, pero jamás de los jamases, en términos probabilísticos, vamos a ver que nos vamos a dar un tiestazo con otra estrella. No, eso no va a pasar. Y es realmente muy poco probable que ese tipo de situaciones se dé en este tipo de procesos. Hay algo así como orgías cochinas entre galaxias. No es que colisionen entre pares, no. Eso es lo que caiga. Si son 3, si son 5, si son 20. Esta, por ejemplo, es una simulación de un par de galaxias, a mí me gusta mucho, se llama el Quinteto de Stefan. Es un grupo de galaxias relativamente grande. Son 5 galaxias que están en proceso de colisión. Todas, ¡puf!, unas contra las otras. No son una, no son 2, no son 3. Son muchas. Miren que todo lo que está pasando es básicamente lo mismo que habíamos observado en las imágenes anteriores. Toda la estructura del disco se va a desbaratar. El universo se forma teniendo en principio, mayoritariamente estructuras discoidales, galaxias más o menos de disco. Después del tiempo, esas galaxias de disco se establecen y se forman de manera robusta como nuestra Vía Láctea, pero el ambiente hostil del que les estaba hablando hace que la gravedad, que ha hecho que esas galaxias que se formaron junticas se atraigan gravitacionalmente con una violencia que terminen formando entonces objetos brillantes, masivos y compactos como este que tenemos aquí. Esto es lo que da pie a la formación de esas galaxias elípticas supergigantes como M87, la colisión de muchas galaxias juntas todas de una o en fila, una detrás de la otra. A mí, como siempre, se me fue la mano con el tiempo. Los convencí. Miren, esto es física. Nada de lo que les estoy diciendo ahí es inventado. Nada de lo que les estoy diciendo ahí está sacado de los cabellos. Esas colisiones son frecuentes. Todo lo que estamos viendo aquí es un catálogo de observaciones del Hubble Space Telescope. Lo que quiere decir que esas colisiones son frecuentes. En el principio, entonces, las colisiones de galaxias eran una cosa que pasaba todos los días en el universo. Ahorita es una cosa que pasa todos los días en el universo. Nuestra propia galaxia, como acabamos de ver, está en este momento en proceso de colisión con la galaxia Andrómeda y con sus galaxias satélites. La Vía Láctea se va a, literalmente hablando, engullir sus galaxias satélites para engordar un poquito y enfrentar con un poquito de mayor inercia la colisión que se le viene encima con la galaxia Andrómeda. Y todo eso lo hemos hecho básicamente utilizando 2 herramientas. La primera, las observaciones astronómicas, y la segunda, los modelos teóricos desarrollados a través de simulaciones por computador. Si uno no tuviera computadores para hacer este tipo de cosas, esto que les estoy contando no pasaría. Yo no les podría estar contando la historia. Primero, porque no tendríamos computador para mirar las animaciones. Y segundo, pues porque obviamente también necesitamos el computador para realizarlas. Muy buena parte de la ciencia moderna que conocemos o que tenemos nosotros ahora como válida se debe precisamente a ese hecho. Si las colisiones no hubieran pasado, la rata de formación de estrellas, ese proceso abrupto de formación de estrellas en el universo temprano, hubiera sido diferente. Si ese proceso hubiera sido diferente, la composición química del universo actual sería diferente. Una composición química para el universo actual implicaría que hubiera menos carbono, por ejemplo, que hubiera menos hierro, que hubiera menos silicio, que hubiera menos hierro. Si hay menos carbono, menos silicio, menos hierro, usted no puede hacer circuitos, no puede hacer vidrios y no puede hacer bolsas de agua caliente carbonatadas como los humanos que estén caminando sobre la superficie de la Tierra. Este proceso, este tipo de procesos entonces favorece o ha favorecido la evolución del universo al punto que si las cosas hubieran pasado,
sutilmente diferente, usted probablemente no estaba aquí. Y evidentemente van a afectar el futuro. ¿Cómo? Como les acabo de decir, por ejemplo, toda la estructura orbital del Sol se va a ver afectada. Eso de alguna medida, por ejemplo, podría afectar la habitabilidad del Sol o del vecindario solar, o la habitabilidad total de una galaxia. Vamos a dejarlo por ahí entonces. Hay un montón de cosas, uno siempre puede hablar un montón de cosas. Vamos a dejarlo por ahí, que ya está suficiente. Ustedes tienen hambre y yo también.